Voy a recibir ahora, como lo hago todos los domingos, a mi amigo, el ensayista, el escritor, el poeta Santiago Kovadlov, pero lo quiero hacer de una manera especial. Hoy es el Día de la Madre y estoy seguro que Santiago habrá pensado en la suya, yo pensé en la mía, y los dos también pensamos en Patricia, su mujer y madre de sus hijos, en Laura, madre de mis hijos, y en nuestras nueras e hijas, madres de nuestros nietas y nietos. Así que así lo recibo en el Día de la Madre. Hola Santiago, ¿cómo estás? Jorge, qué sorpresa tan grata me da al proponerme evocar justamente algo que es tan íntimo y tan revelador al mismo tiempo de un consenso que compartimos todos los varones en el día de hoy con nuestras mujeres y con las mujeres en general que han sido madres. Yo empezaría por decir que no conocí yo una experiencia más radical que la de ver nacer mis hijos. Claro. Nunca. Estar ante una mujer a la que vi traer al mundo a mis 3 hijos. Ese instante en el cual yo estaba asistiendo al nacimiento de mis 3 hijos fue un instante en el cual además me abismé, no encuentro otra palabra, en la extraordinaria diferencia entre nosotros los varones y ellas las mujeres, entre el papel del cuerpo en el proceso del nacimiento y la creación de nuestros hijos, la presencia tan extraordinaria de esa diferencia que hacía posible nuestro encuentro en la paternidad. No hemos podido asistir a nuestro propio nacimiento, pero a través de las mujeres que nos han dado hijos, hemos sabido algo que, de un modo quizá un tanto arrebatado por la imaginación, yo debo decirte que viví. Y fue el hecho de que cuando veía nacer a mi primer hijo, tuve la impresión de estar naciendo yo. Qué hermoso lo que decís, qué hermoso. Bueno, me alegro tanto de que hayamos cambiado el programa, hayamos cambiado el formato para darnos esta licencia. Me pareció, bueno, surgió así, y me alegro de que haya surgido. Y también te digo, ¿no? Que no nos hemos alejado del tema central de nuestra audición de hoy, que es la relación entre la memoria y el olvido, porque celebrar el Día de la Madre es en primer lugar y ante todo evocar una experiencia pasada e incesantemente presente, que es justamente la de ser padres, la de tener nuestros hijos. Y digo que la memoria está presente además, Jorge, porque al recorrer el desarrollo de este programa, desde tu editorial hasta la entrevista que acabas de hacerle a Natalia Moret, uno tiene la impresión de que recordar es devolverle actualidad a lo que nunca ha quedado atrás. Y esto es indispensable en los dos modos que se ha cumplido en nuestra audición. En primer lugar, Jorge, en tu editorial, donde realmente vos has mostrado cómo la tergiversación de un hecho, como fue llevada a cabo el 24 de marzo del año 4, en el día en el que Néstor Kirchner restringió la memoria del pasado a su propia evocación e impidió el encuentro con lo que realmente había sucedido, por lo menos en términos de conciencia histórica, que fue lo que significó el juicio a las juntas y la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allí creo yo que traes de nuevo al terreno del debate, del intercambio y de la clarificación estas consecuencias de operar con el pasado como si se tratara de algo que, manipulado por la memoria interesada de la demagogia o de la ideología, termina por perder complejidad. Ahí uno advierte en ese editorial tuyo, ¿no?, de hoy, cómo la educación en lo complejo y en la reconsideración crítica de lo sucedido es siempre más difícil que
que la banalización a la que lleva la parcialización y la infantilización, como bien decías, en la evocación del pasado. Y traía, no casualmente, a la memoria el estreno reciente de Argentina 1985, una película que más allá del debate estrictamente estético, reactualiza la trascendencia que puede ganar la justicia cuando logra independizarse del miedo a la política, a la sujeción a la ideología, y se vuelca sobre los hechos para brindar sobre ellos un panorama donde la complejidad, el horror, la trascendencia de la verdad de lo sucedido ganan la última palabra. Bien decías, la película abrió un cauce en el cual se pueden hoy encontrar las generaciones sucesivas que a través de la evocación de lo que ocurrió pueden comprender el relieve que en el presente tiene la justicia. Mucha razón tenés además al hablar del olvido y decir cómo la política opositora no había logrado recordar y mantener, sostener la memoria de lo sucedido en aquel momento extraordinario de los años del año 85 en el que fueron fundadas juntas, la labor de la Comisión de Derechos Humanos, y qué importante es que comprendamos que tener memoria es también interrogar el pasado y no solo encasillarlo en una interpretación definitiva o presuntamente verdadera porque rehuye la complejidad de lo sucedido. Mira, podría hablarte horas de esto, pero la verdad es que cuando me doy cuenta, como decía Ana Iparraguirre, ¿no?, que la política hoy se siente exigida para poder transformarse en algo más que la expresión corrupta en el ejercicio del poder, que la gente está cansada, ¿no es cierto?, de esta falsificación de las expectativas democráticas. Cuando uno advierte todo eso, también sentimos que la memoria y la historia están pidiendo la palabra. Y por último, ni qué decirte de esta extraordinaria intervención de Natalia Moret, cuando nos viene a recordar que siempre volvemos al pasado. Vos le preguntaste eso, ¿por qué siempre volvemos al pasado? Y ella te responde, hay algo del pasado que nos viene siempre a buscar. ¿Y qué viene a buscar? Y esto depende fundamentalmente de la libertad de espíritu con que le abramos la puerta. Si somos dogmáticos, la interpretación del pasado es única, definitiva y excluyente de todo debate. Si somos abiertos, el pasado viene a preguntar por su sentido y por la incidencia que tiene en la construcción del presente. De modo que esto es lo que he visto en lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra reunión de hoy, ¿no? De interesantísimo, programa. Como siempre, Santiago, tu aguda mirada de lo que fue sucediendo en la primera hora del programa. Déjame que te agregue, para mí fue una satisfacción, un mensaje que tuiteó, que puso en Twitter, el diputado Fernando Iglesias. Dice, muy justas y oportunas tus palabras, Jorge. Por buenas o malas razones, Argentina en 1985 volvió a poner en escena un episodio injustamente olvidado de nuestra historia. Te mando un abrazo. Bueno, ¿por qué lo destaco? Porque Fernando Iglesias escribió una nota muy dura sobre la película en el diario La Nación. Yo no polemicé con Fernando Iglesias de ninguna manera, simplemente busqué otro costado de la misma conversación. A mí me pareció imprescindible lo que hizo Fernando Iglesias. Más allá de que, es decir, no me meto en realidad a analizar lo que dice Fernando sobre la película, sino que le encontré esta parte positiva que es, bueno, puede ser que todo esto sea así, como lo señala duramente Fernando, pero me parece que las consecuencias fueron otras, o fueron también otras, que es que pusimos en agenda un tema que había sido borrado. Y en la agenda la está poniendo, entre otros, el propio Fernando Iglesias, como siempre, con sus ideas punzantes. Así que, bueno, quería también incluirlo en nuestra conversación, ¿no? Claro que sí, porque ese también que añadiste recién al referirte al análisis de Fernando,
tiene que ver con un trabajo del cual él participa también, que es su apertura al debate. Él no es un hombre que se empeña en la intransigencia, sino que busca devolverle a los hechos una complejidad que escape al esquematismo ideológico. Y yo tengo la impresión de que lo que estamos ganando con Argentina en 1985, más allá de un análisis estrictamente estético y de la actuación formidable de quienes tanta vida han sabido darle a Moreno Campo y Estracera, la posibilidad de advertir qué es la justicia cuando se empeña en no quedar atrapada en el temor a la verdad y a buscar en los hechos una complejidad que la demagogia le quita. Yo creo que esto es fundamental, porque la historia no es el repertorio de hechos inequívocos que revisten lo ocurrido en el pasado. La historia es la posibilidad de entender qué está incidiendo en el presente para que sea como es. Y esto es lo que la película nos permite reconocer y entender de pronto por qué un juez como Diego Luciani hoy viene a expresar la necesidad de devolverle a los hechos una transparencia al menos problemática que la polarización ideológica fatalmente le quita. Entonces, allí tenemos a un heredero de aquel Estracera en cuanto al empeño de reconciliar la palabra fiscal con la expresión sed por la verdad, sed por la justicia. Esto me parece fundamental y cuando volvamos, Jorge, yo quiero, a propósito de esto, traer al diálogo con los oyentes a un gran ensayista, David Reif, que escribió un libro llamado Elogio del Olvido y que tiene muchísimo que aportarnos a este intercambio de ideas sobre la historia, la memoria, el olvido y el pasado. Oportunísima tu selección de textos como siempre, así que bueno, hagamos eso, nos tomamos un respiro, vamos a escuchar un lindo tema, un traguito, ya es hora, Santiago, son 13:18, nos podemos dar ese gusto. Y volvemos a seguir charlando con Santiago Kovadlov. ¿Cómo no? Bueno, y seguimos entonces con Santiago Kovadlov. Estamos encontrando un hilo conductor en nuestra conversación y Santiago, te dejo con este tema. Bueno, mira, yo quería unir o ensamblar con lo que estamos conversando sobre la construcción del pasado, algunas ideas que permiten entender ese verbo, construir. El pasado se parece mucho a lo que nuestra entrevistada de hoy, la narradora Natalia Monet, decía acerca de cuál es la función de la literatura con respecto a la vida. La vida pasada es más que una sucesión hilvanada de hechos, es un repertorio de experiencias que en verdad se presentan de forma bastante difusa en la memoria y que la literatura, como ella decía, ordena, les infunde una nueva verdad. Hacer historia en el sentido de buscar discernir el significado de los hechos del pasado es construir una interpretación. Y en ese sentido me ha parecido interesante analizar las diferencias y las concomitancias que se pueden encontrar entre memoria y olvido, entre la historia entendida como hechos que piden contemplar una diversidad de factores y las simplificaciones que muchas veces le infunde la ideología. Me pareció interesante recordar que hace unas pocas semanas, Jorge, volvió a visitar la ciudad de Buenos Aires, uno de los más, yo diría, sugestivos y menos conocidos ensayistas norteamericanos contemporáneos, que es David Reif. Este escritor, David Reif, vino aquí para presentar una antología de textos, de piezas ensayísticas de su madre, Susan Sontag, nada menos. Más allá, te digo, del desafío que representa, digamos, destacarse en un género en el cual su madre sobresalió hasta alcanzar la celebridad, Reif propone, entre otras cosas, una reflexión candente sobre la memoria y el olvido, que tiene extraordinaria actualidad, extraordinaria propiedad para que los argentinos
lo tengamos en cuenta. El libro donde él realiza ese trabajo analítico en una prosa formidable se titula se subtitula Las paradojas de la memoria histórica y se titula El elogio del olvido. En español el libro fue editado en el año 17 y vale la pena retomarlo para encontrarse con reflexiones como esta. Dice Rief, como señaló el filósofo alemán Karl Lewitz en su casi olvidada obra maestra El sentido de la historia, preguntar seriamente por el pasado fundamental del sentido que tiene ese pasado, el sentido fundamental que tiene la historia, nos quita el aliento, porque nos traslada a un vacío que solo la esperanza y la fe pueden colmar. Fíjate, solo la esperanza y la fe pueden colmar el vacío al que nos encontramos a preguntar por el sentido fundamental de la historia. Y a esto une Rief la reflexión que me parece tan rica para lo que escuchamos hoy, a lo que estamos debatiendo en este momento, que dice así: quiero ofrecer dos ejemplos opuestos acerca de lo que es el significado de la memoria y el olvido. Puedo estar de acuerdo con algunos historiadores cuando señalan que la cultura de la memoria, por ejemplo en Alemania después de 1945, es uno de los grandes logros morales, políticos y sociales de la República Federal de Alemania. Y esto ha quedado de manifiesto hace muy poco en el humanitario recibimiento que el gobierno conservador de Angela Merkel ha dado a las multitudes de refugiados inmigrantes con los cuales Alemania representa una tierra prometida contemporánea. Pero, añade Rief, no podría afirmarse, y no solo a la luz de la masacre de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel, que tuvo lugar en Charleston, Estados Unidos, que la cultura de la memoria de muchos sudistas blancos desde la rendición confederada en Appomattox en 1865 hasta la actualidad es uno de los grandes fracasos políticos y sociales de los Estados Unidos. Es decir, presenta dos hechos, ¿no?, contradictorios. En uno, la memoria está operando con acción reparatoria. La Alemania de Merkel, acoge a los refugiados, le brinda un nuevo hogar, y esto en consonancia con la necesidad que Alemania tiene hoy, aún hoy, ¿no es cierto?, de mostrar que el racismo feroz que la impulsó a una concepción enajenada de la historia, que fue el nacionalsocialismo, puede verse contrarrestado por esta actitud solidaria. Pero por otro lado, y en una época similar a aquella en que se produce la actitud de Merkel, ¿qué nos dice Rief? Nos dice, aquí tenemos un ejemplo en el sur de Estados Unidos, donde una iglesia metodista africana es atacada, devastada, destruida por los sudistas, es decir, aquellos blancos que todavía preservan con resentimiento en su memoria la derrota que sufrieron los estados sureños en la guerra civil norteamericana. Aquí tenés entonces un primer punto que me parece interesante para abordar lo complejo que es el fenómeno de la memoria, y esto nos lleva a la pregunta que te planteo. Sí. ¿Qué significa recordar? Muchas veces recordar aquello que podemos modificar para bien, y muchas veces aquello que no puede terminar de ser elaborado, sino que está en manos del resentimiento y nos obliga a repetir y repetir las conductas nefastas que desembocan en actos sangrientos. Muy interesante y muy oportuno a propósito de lo que estamos hablando de nuestro país. Cierto. Claro, yo tomé lo de Alemania porque me parece que por las circunstancias históricas Alemania hizo, bueno, no lo digo yo, lo dijeron muchísimos expertos, hizo un proceso bastante inédito en la historia de la humanidad. Tuvo que revisar sus conductas del pasado porque entendió que si no lo hacía, no podría nunca más probablemente volver
a establecerse como un país que superara aquel pasado que lo oprime. Es un pasado siniestro el de Alemania. Y me parece muy interesante, a propósito de lo que venimos hablando, porque es lo que nosotros reclamamos con respecto a nuestro propio pasado. No es la recordación solamente, es en qué medida ese pasado se hizo carne en la sociedad, en qué medida ese pasado fue reelaborado por la sociedad. Y yo creo que ahí es donde se nota la falta y la interrupción que produjo el kirchnerismo, volvemos al comienzo, en ese 24 de marzo del 2004, donde bajó el martillo, dijo: esta es la historia, ¿no? Y se cortó un proceso que yo creo que venía con idas y vueltas, con tropezones, con retrocesos, se venía produciendo incluso en las partes directamente involucradas. Se había empezado una conversación, a veces a los gritos, a veces con sublevaciones militares, porque eso también me parece importante. Claro que sí. Así es, no hay que olvidar las dificultades que tuvo la democracia para abrirse paso, y esa decisión impresionante. Yo creo que Alfonsín va a quedar en la historia por haber sido un verdadero estadista, y su logro fue haberse empecinado en establecer la democracia como el único sistema, o el mejor de los sistemas posibles para convivir, para que conviva una sociedad. Y eso puso fin a los golpes de Estado. Exactamente. Para quienes son jóvenes y no lo saben, la Argentina tenía siempre una especie de reserva moral, entre comillas, a la que solían apelar los poderosos, los poderes establecidos, cuando no encontraban una salida a una crisis. Pues Alfonsín terminó con eso y nos dijo: las crisis las solucionamos en democracia, las tiene que resolver el propio pueblo a través de sus mandatos, ¿no? Y desde que él asumió en 1983, desapareció en nuestras preocupaciones el factor militar. Y eso se lo va a deber la Argentina por la eternidad a Raúl Ricardo Alfonsín. Muy bien dicho. Yo creo que es muy importante que en este momento recordemos la trascendencia que para el porvenir de Argentina tuvo ese concepto alfonsinista del pasado. Es fundamental, porque fue realmente Raúl Alfonsín el que permitió aquello que Ana Iparraguirre recordaba como una necesidad. Ella decía: no hay lugar en la Argentina actual para la moderación en política. Alfonsín, al cederle la palabra autónoma a la justicia, le cede la palabra a la moderación, porque la denuncia del delito extremo, de la criminalidad con que procedió el terrorismo de Estado, y ni qué decir la guerrilla por su parte, el extremismo con que entonces se procedió y que fue condenado por las juntas, le devolvía al centro, a la palabra de la ley, porque la palabra de la ley es la palabra del centro, la moderación necesaria para que la propia política recuperara su sentido. Y esto es lo que Kirchner fue a tergiversar después. A mí me parece entonces que, siguiendo con este diálogo tan rico que estamos manteniendo y devolviéndole a David Rees la palabra, te leo lo que recuerda a propósito de lo que acabas de señalar. Conviene recordar, dice Rees, que entre los imperativos de la memoria y los imperativos de la historia hay una diferencia. Entre los imperativos de la memoria y los imperativos de la historia hay una diferencia. La memoria, dice él, es la vida que producen las sociedades vivas, fundadas en su nombre. Está en incesante evolución la memoria, dispuesta a la dialéctica del recuerdo y del olvido, inconsciente de sus sucesivas deformaciones en la medida en que es afectiva, es mágica y solo admite los hechos que le convienen o que necesita inconscientemente seleccionar.
La historia, en cambio, es la reconstrucción, siempre problemática y abiertamente incompleta, de lo que ya no es. Esto es fundamental porque añade la memoria colectiva en muchas ocasiones, también hace las veces de evasión y de idilio, y da licencia moral para la nostalgia, que desde el punto de vista ético es una emoción en extremo problemática, sobre todo porque, para invertir la conclusión de Freud sobre el duelo, la deferencia a la realidad nunca triunfa. Orlando Ricardo Menes, escritor estadounidense de origen cubano, dijo con relación al anterior que esos recuerdos idílicos son un dogal enjollado, es decir, una cuerda con un nudo. Sabía de lo que hablaba. La comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, a la que pertenece Menes, ofrece un caso de manual del modo en que la nostalgia y el ensimismamiento, el otro vicio cardinal del exiliado y del desdeñado, aunque en una comunidad justifique su uso, también sirven de barrera contra el sentido común, sea político o de otra índole. Aquí tenemos entonces esta diferencia que parece fundamental, creo yo, también, para poder entender por qué debemos cuidar a la historia de las simplificaciones que muchas veces la memoria, que en tantos otros órdenes es decisivo, puede jugarle una mala pasada a la comprensión de la historia cuando es interesada o cuando es frágil. Muy interesante y parece escrito para nosotros, ¿no? Parece escrito para nosotros, claro, no confundir historia con memoria. La memoria es limitada, la memoria es parcial, la memoria tiene autodefensas, la memoria, dice él, ¿no? La memoria está impregnada de sentimentalismo, de cosas sentimentales, de afectividad. Así que me parece muy oportuno, justo cuando estamos atravesando esta casual revisión, la posibilidad de revisar memoria e historia a propósito de Argentina 1985, con todos los elementos. Por eso yo me tomo muy en serio lo que dijo Fernando Iglesias. Yo suscribo lo que dijo Fernando Iglesias en cuanto a las omisiones memorísticas que probablemente tenga la película Argentina 1985. Y le encuentro un sentido a lo que dice Riff, le encuentro un sentido que es, bueno, a partir de este hecho artístico, nos dimos una nueva oportunidad. No la desperdiciemos, no volvamos a confundir memoria con historia, ¿no? Claro, fundamental, y además decir a favor de la película lo siguiente: hemos asistido a una obra de arte, no es una lección de historia en el sentido de que pretende ser justamente una crónica exhaustiva de los hechos ocurridos, porque además es muy difícil ser exhaustivo, y sin embargo la película cumple con una función ética primordial que es plenamente representativa de lo que fue el espíritu del alfonsinismo de la época, que es hacer oír a la ley y poder más que el miedo que tantas veces pretende ahogar la palabra de la libertad para poder expresar el análisis de los hechos ocurridos en el pasado con más objetividad que lo que pueda pretender la ideología. En este sentido, la película, como vos bien recordabas a través del relato de ese médico amigo, la película ha logrado que entre las generaciones sucesivas se restablezca un diálogo fundamental para que haya tradición, es decir, posibilidad de patrimonio común entre generaciones sucesivas. Claro. Incluso en la crítica a los contenidos de la película, en esas posibles omisiones, algunas del inconsciente, no sabemos, porque es cierto también lo que dice Fernando Iglesias, que se ha extendido en el ideario social, se ha extendido esa prédica que el kirchnerismo inauguró en el 2004. Y por lo tanto, no hay que descartar que buena parte de los actores
me refiero a los actores sociales, ¿no? Buena parte de los actores sociales se hayan contaminado con esa visión sesgada del kirchnerismo, ¿no? Entonces me parece, bueno, que es muy oportuno. A mí lo que más me interesa es esto que estamos haciendo, lo digo con la modestia del caso, lo que estamos haciendo, pero que inconsciente o conscientemente están haciendo todos los medios. Yo estoy encantado, te digo, Santiago, hoy le volvimos a ver la cara a los camaristas, que no estaban en escena. No estaban en escena, nos habíamos olvidado, nos cruzamos con Arlanian, hace poco me lo encontré, hace un tiempito me lo encontré en un consultorio médico, y se me vino a la cabeza lo que fue ese hombre, me lo recuerdo porque yo tuve el privilegio. La oportunidad, claro. Sí, el privilegio de estar en las salas de audiencia, de escuchar la voz de Estracera, de escuchar los testimonios de desgarradores de quienes padecieron la represión dictatorial. Y entonces lo miraba a ese hombre en el consultorio médico y decía, es un pedazo de la historia argentina, no me importa ni lo que piensa, ni lo que hizo después, si fue buen ministro de Justicia o fue un mal ministro de Justicia, ya está en la historia, como Gil Lavedra, como Torlasco, como todos los miembros de esa Cámara Federal. Esa Cámara Federal. Está señalando de un modo imprescindible para mí, a mi entender, que es las consecuencias generadas por la aparición de esta película. Incluso el texto formidable de Fernando Iglesias, ¿no? O las observaciones que muchos radicales han hecho a las insuficiencias de la película. El renacimiento de un debate que por sobre todas las cosas pone hoy en tela de juicio la miserabilidad del procedimiento que el 24 de marzo del año 4 llevó adelante Néstor Kirchner cuando redujo la conciencia de la historia a su propio ilimitadísimo e interesado demagógicamente recuerdo de lo que había sucedido en los años en que fueron juzgadas las juntas militares. Una última palabra, Rick, sí, claro, quisiera añadir para el desenlace de esta conversación imprescindible. Dice Rick, presencié como reportero la guerra de Bosnia, que fue sobre todo una masacre avivada por la memoria colectiva, o, más precisamente, por la incapacidad de olvidar. Allí siempre llevaba conmigo en unas hojas, cada vez más desgastadas, 2 poemas de la poeta polaca Wisława Szymborska. En ambos, fin y principio y la realidad exige, la más antidogmática y humanitaria de los poetas, una mujer que dijo que su frase predilecta es «no sé». Sin duda entendía el imperativo moral del olvido. Lo que Szymborska expresa como imperativo ético del olvido es que si la vida ha de continuar como corresponde, es preciso que aprendamos a conjugar lo que la historia tiene de imprescindible como materia de conciencia y lo que el olvido debe llevar a cabo para evitar que el resentimiento se adueñe del presente y tergiverse la historia. Increíble. Total, Increíble. Increíble el rol del olvido para que el resentimiento no nos invada. Impresionante. Exactamente lo contrario de lo que parecería hemos hecho en estos últimos casi 20 años, ¿no? Así que oportunísimo, Santiago. Si te parece, ya se nos fue el tiempo y vamos a encontrarnos nada más ni nada menos que con Graciela Fernández Meijide, para hablar seguramente de esto mismo, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema. Testimonio, protagonista, claro, lucidísima intérprete. Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya están ingresando Graciela y Pablo Marmorato. Claro que sí.
Y ya les damos la bienvenida a Graciela Fernández Meijide, Pablo Marmorato, para conversar unos 10 minutos sobre lo que tengamos ganas, que generalmente es lo que nos interesa. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo están? Hola amigos. Hola, ¿cómo están ustedes, Jorge? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal Pablo? Pablo, ¿Qué ¿estás tal ahí? querido? ¿Qué tal Sí. Graciela? Sí. No te oía. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, feliz Día de la Madre, Graciela. Gracias. Gracias. Y a ustedes, Me por favor, sumo. a sus respectivas mujeres, Sí. y vamos a decirle, me imagino que No ya se lo alcanzo a dijeron escucharla, a Graciela. todas las oyentes ustedes. Vamos a repetirlo. Se van a Sí, claro. ser felicitadas. Te diría, Así es. te diría, Graciela, que le hemos dedicado todo el programa, atravesó todo el programa, el Día de la Madre. Lo hemos hecho en homenaje a nuestras mujeres, a nuestras madres, y lo hemos también hecho en homenaje a las madres de nuestros oyentes, a la familia reunida hoy en un día tan especial. Y bueno, en esas madres obviamente estás vos, que sabés lo que te queremos y lo que representás para esta sociedad como madre. Así Gracias, es. gracias. Así es, Graciela. Y qué menos que decirte que junto con este tema fue desenvolviéndose la relación entre memoria y olvido, el papel que juega la reconstrucción de la historia en los intereses que la política muchas veces tiene en presentarla de forma sesgada, y otras, en cambio, donde impera la libertad, la tentativa que muchas veces tienen los mismos ciudadanos de devolverle a la historia una significación más amplia que la que le imprimen los intereses ideológicos. Jorge evocaba los 20 años de silencio, según la expresión usada por Néstor Kirchner, el 24 de marzo del año 4, cuando quiso presentarnos el perdón presunto por el silencio que en torno a la falsificación, digamos, de la historia había tenido lugar antes de él, que se cayó en el sentido de que se silenció lo que había ocurrido con la dictadura militar. Sí, y además, bueno, ya seguro que ya lo dijeron, ¿no? Que él mismo, después que lo hizo intencionalmente, porque es la construcción de la historia a partir de algo, de un relato, y la iban a armar, después se dio cuenta, o alguien le dijo, o qué sé yo, o estaba incluido en el programa, le pidió perdón a Alfonsín, pero en lugar de hacerlo públicamente, lo llamó por teléfono. Sí, yo creo que fue la consumación de esa maniobra, ¿no? De la canallada. Exactamente, porque esa conversación privada no tiene ningún valor. Habrá tenido un poquito supongo que habrá calmado un poquito aquel gallego cascarrabias, cuando lo llamó, pero no resolvió la cuestión de fondo, que es que ese día decretó la muerte de lo anterior, de todo lo anterior que se había hecho, y lo tanto que se había hecho al constituir la CONADEP y el maravilloso juicio a las juntas militares que hoy se estudia en el mundo entero, ¿no? Así que creo que eso no salvó nada, ¿no? No salvó nada. No, y además tuvo encima la suerte, o qué sé yo qué tuvo, de que Alfonsín, que era cabrero cuando se enojaba, sí. no saliera a decirlo públicamente. Claro. Nos enteramos, pero bueno, porque trascendió. Totalmente. Pero no es lo mismo. Totalmente. El impacto Sí. que... Sí. No, justamente no es lo mismo, y qué importante es tratar de hacer explícita las tergiversaciones intencionales de los hechos ocurridos, sobre todo cuando tienen una magnitud histórica como fue justamente la CONADEP y el juicio a las juntas. Lo que ha generado, decíamos con Jorge, la película Argentina 1985, más allá de toda discusión sobre la suficiencia o no de la interpretación que hace la película de lo ocurrido, ha generado una evidencia tan grande sobre la trascendencia que tuvo el retorno de la justicia
como una instancia, uno de los tres poderes independientes con que podía contar la República reconstruida, ¿no? Sí. Yo creo que el mayor mérito, bueno, me parece que ya lo comentamos, pero lo reitero en todo caso, que el mayor mérito de la película, pero a mi entender, es una interpretación, es que es universal el mensaje de que aún los más poderosos tienen que someterse a la ley. En algún momento se someten a la ley. ¿Por qué? Bueno, porque les gana el hecho de sus propios errores, porque hay gente decidida a ir más allá de donde ellos fueron y a encararlos, en fin, por los motivos que sean, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero ese juicio es cómo al final gente tan poderosa tuvo que someterse al valor de la ley, y cómo al mismo tiempo quienes los juzgaban tenían miedo de ellos, ¿no? Totalmente. Y si me permiten, ¿Sí? lo siguiente, estamos en sintonía ambos programas, como no puede ser de otro modo. Nosotros vamos a entrevistar justamente a Camila Perochena, historiadora, profesora de la Universidad de Itela, y es muy interesante la mirada que están trayendo, sobre todo de historia y pasado y justicia, porque Camila, en su libro, que Cristina y la historia, con una bajada que tiene el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, ella justamente en ese prólogo habla, recuerda el discurso de Cristina el 2 de diciembre del 2019, memorable ya a esta altura, que dice: he elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Salvando las diferencias, cómo los personajes y el poder, ¿no?, hace estos usos de la historia también frente a estas situaciones de cuando tiene que ser juzgado por la justicia. Tal cual. Muy oportuno también lo que decís, Pablo, muy oportuno. Y esto nos recuerda, por otro lado, nos ayuda en parte a entender por qué esa actitud que tuvo el presidente Kirchner cuando se limita a hablarle privadamente por teléfono a Raúl Alfonsín, evidencia hasta qué punto el reconocimiento explícito y frontal de una realidad que fue negada, fragmentada o encubierta, como fue la que él se evidenció en su discurso el 24 de marzo del año 4, no puede ser llevada a cabo por aquellos que deciden que la ley no los puede juzgar, que la justicia no puede hablar de él. Claro. Es así. Yo estoy leyendo el último libro de Pablo Verchunov. Sí. El continente invertido, muy interesante, por cierto, y entre otras cosas dice que cada político, que después trasciende, ¿no?, que tiene elige algún personaje o algún momento en el cual apoyarse para su historia, para ese relato que va a construir indefectiblemente, porque y Alfonsín también lo ha hecho, pero no voy a adelantar nada. Claro. Porque cualquier día de esto lo invitamos cualquier domingo de esto lo invitamos a Pablo. Sí, claro, es un libro que ha tenido un ingreso muy oportuno. Mirá, parece coordinado con la película. Por suerte, la película nos da esta oportunidad de revisar lo que se había tratado de olvidar, lo que el kirchnerismo con su maniqueísmo había borrado de la historia, ¿no? Me parece que es un poco el epílogo de lo que estamos conversando, ¿no? Son las 14, se pasaron rapidísimo estos minutos que tenemos para compartir con Graciela y Pablo, así que sí, siempre se pasan demasiado rápido. Así que, Graciela, Pablo, les deseamos un gran programa y que sea un hermoso Día de la Madre, Graciela, para vos y para la mamá de Pablo. Me sumo ese deseo y con todo el sol. Exacto. Un saludo grande para sus esposas e hijas también. Gracias igualmente, Pablo, igualmente para vos. Laura,
Chao, Jorge. Hasta el domingo. Muchísimas gracias. Chao, chao, Santiago, hasta el domingo que viene. Chao, chao, nos vamos.